En el caso de la pandemia en Colombia, el problema que abordaremos será la pandemia como un proceso que encerró a las mujeres con sus agresores, sumado a procesos de subempleo y desempleo. Funciona como un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de que se presenten casos de violencia física, psicológica y económica a nivel intrafamiliar. La estructura de nuestra sociedad ha permitido la dominación de los hombres sobre las mujeres, lo que ha implicado que ellas sean objeto de violencia, pues no son percibidas como iguales. Incluso es posible establecer que las instituciones estatales han permitido la reproducción de las estructuras de dominación patriarcal que subordinan a las mujeres y que permiten que sean vistas como sujetos inferiores. En otras palabras, implícitamente, durante la construcción de la Constitución se permitió la dominación de los hombres sobre los cuerpos femeninos, rebajados a objetos que pueden ser propiedad de los hombres. Por otra parte, el hecho de que la pandemia haya implicado regresar al ámbito privado ha generado un aumento en la violencia expresada a través de la desigualdad, en la dedicación del tiempo consagrado al trabajo no remunerado, dado que se han exacerbado los roles de género, lo que está relacionado con las tareas del cuidado, tanto en los hijos como las del hogar. En este sentido, regresar a la casa ha implicado regresar a los roles socialmente establecidos por las instituciones estatales. Así, las mujeres han sido las más afectadas por la pandemia, pues el hecho de estar en la casa en un contexto patriarcal se vuelve un factor de riesgo para que sean víctimas tanto de violencia física como psicológica y económica. El Estado colombiano tiene como gran reto consolidar los procesos de articulación interseccional para la prevención de las violencias por razones de género y para la atención, protección y acceso a la justicia. Además, debe dar cumplimiento a sus obligaciones generales de promover, prevenir, garantizar y proteger, y actuar en el marco de los principios de debida diligencia pro persona, de igualdad y no discriminación. Con el fin de cumplir sus deberes normativos, el Estado colombiano, a partir de sus instituciones, ha emprendido varias medidas a lo largo de la coyuntura de la pandemia por COVID-19 para disminuir las violencias de género que han aumentado en el aislamiento preventivo. En palabras de Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta, la violencia intrafamiliar es otra pandemia que el Estado en pleno está dispuesto a derrotar. En este sentido, se ha dado una respuesta integral por parte del Estado ante el incremento de la violencia intrafamiliar y de género durante el aislamiento preventivo obligatorio. Para enfrentar esta situación, Marta Lucía Ramírez lideró, de la mano de la Consejería Presidencial para la Equidad de Género, el Ministerio de Justicia y de Derecho, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, la Policía Nacional e ICBF el trabajo articulado del Estado para garantizar que los hogares sean un lugar seguro, libres de violencia. Entre la respuesta del Estado ante esta situación se encuentra el establecimiento de albergues, la repartición de alimentación, la orientación y acompañamiento en las denuncias de mujeres víctimas. Además, se contempló que el Ministerio de Salud girara 14.000 millones de pesos a los gobiernos regionales para garantizar techo y alimentación a las mujeres en alto riesgo de feminicidio. Así, el Estado ha desempeñado un rol activo ante esta problemática, pues no solo ha reconocido el problema y el riesgo que enfrentan las mujeres al convivir constantemente con sus posibles agresores, sino que ha implementado estrategias para proteger a las mujeres. Sin embargo, se podría establecer que las acciones del gobierno se han quedado cortas al momento de enfrentar esta problemática, pues su respuesta es completamente reactiva y poco proactiva. En otras palabras, el Estado no ha hecho nada para resolver el problema de raíz y solo se ha encargado de actuar después de que la mujer está en riesgo. Así pues, se hace evidente que se debería cambiar la forma de pensar tanto las soluciones como el problema. Es decir, se debería analizar qué están haciendo las instituciones para permitir la reproducción de esta problemática. Pues si bien durante la pandemia esta situación aumentó y se visibilizó, esta problemática ha atormentado a las mujeres a lo largo de los años. Así, el Estado se debería encargar de cuestionar las relaciones de género que invaden nuestra sociedad y crear programas de empoderamiento femenino para disminuir la posibilidad de una dominación. Respecto a la labor que
tienen las ONGs, las colectividades feministas y otras organizaciones que no caben dentro del Estado frente a la problemática que hemos estado tratando. Nosotros creemos que podemos como distinguir a grandes rasgos en tres roles, aunque pues es claro que estos tres roles pues no necesariamente agotan todas las formas eh, como esta clase de organizaciones han respondido a la problemática. La primera de ellas pues es la prevención. Lo que vemos es que pues hay medidas que no buscan ser simplemente reactivas, sino que buscan otras formas de aproximarse al problema. Y esto nosotros lo vemos en dos acciones concretas. Por una parte, pues están las campañas de pedagogía que lo que buscan es precisamente desarrollar la capacidad de reconocer violencias basadas en género. Y este reconocimiento de las violencias tiene que ver por una parte con que la víctima pueda reconocer y logre identificar que ha sido víctima de violencias basadas en género. Por la otra, también implica la necesidad de crear una sensibilidad que permita a las personas, no solamente a las víctimas, sino a otras personas, ayudar a reconocer y acompañar a, a alguien que es víctima de estas violencias. Ahí pues funciona lo de el sistema, lo que en inglés sería red flags o señales de riesgo que nos indicarían cuando alguien ha sido violentado. Por la otra parte, pues hay también pues formas de acompañamiento y lo que vemos es que es necesario pues acompañar a mujeres que son reconocidas como población de riesgo, esto pues en virtud de distintas condiciones concretas de su vida, pero que lo que encontramos es que es posible que sea necesario alguna forma de acompañamiento y alguna forma de seguimiento para prevenir que haya un escalamiento en las violencias basadas en género, de tal forma que se pueda pues mitigar el impacto de ciertas condiciones de riesgo. El segundo rol que encontramos para las organizaciones en relación a este problema es el seguimiento y reporte. Lo que encontramos es que pues ONGs como Cisma Mujeres y como Profamilia han hecho un trabajo muy riguroso, por una parte de tener recepción de denuncias por parte de víctimas, de mujeres que han sido violentadas, pero también lo que encontramos es que se ha hecho un ejercicio mucho más juicioso de triangular y de sistematizar reportes, tanto de forma cuantitativa como cualitativa. Se da cuenta del número de casos que se ha reportado, pero también se dan reportes de dimensiones cualitativas de esos casos, para entender de forma más apropiada pues cuál es la naturaleza de las violencias basadas en género, cómo se están transformando a causa de la crisis sanitaria, y en este sentido poder tener respuestas apropiadas. Buena parte precisamente de lo que hemos estado presentando durante esta aproximación es gracias al trabajo de esta clase de organizaciones que hacen ejercicios muy rigurosos y que tienen pues miras hacia promover políticas públicas que puedan resolver y que puedan aproximarse hacia estas problemáticas. La última dimensión que vemos es una que es la visibilización y la denuncia. En esta, pues tanto ONGs, pero pues nosotros creemos que también las colectivas feministas empiezan a jugar ciertos niveles, porque siguen teniendo y dando continuidad, por ejemplo, a las medidas de pedagogía y de seguimiento que habíamos comentado antes, que vale la pena aclarar, que esas son cosas que existían antes de la pandemia y que pues han tenido que transformarse para atender a la forma como las violencias se han transformado en el contexto de la crisis sanitaria. Pero entonces, la visibilización y denuncia tiene que ver precisamente con un volver a lo público, así sea desde el espacio doméstico,
eh, y precisamente con romper esas lógicas de lo privado que habíamos identificado en nuestro diagnóstico. En ese sentido, hay acciones concretas que nos interesaría pues, señalar, por ejemplo, las manifestaciones y las formas pues, de visibilización que se dan en días concretos, como sucede con el 8 de mayo y con el 25 de noviembre, día em, de la no violencia en contra de la mujer. Em, pero también se ha dado pues toda una dimensión que atiende, por ejemplo, el uso de redes sociales para precisamente hacer denuncias y que pues se vale de gestos como lo fue el scratch, que permite pues precisamente dar visibilidad a, a unas problemáticas y que permite también articular, visibilizar, denunciar y que todas estas problemáticas, todas estas violencias que están siendo ejercidas en contra de las mujeres, no simplemente se queden en el ámbito de lo privado, sino que puedan como erigir otras acciones desde lo público y puedan reconocerse como una problemática. Ahora bien, es importante reconocer el papel que juega la identidad en este caso. La violencia contra la mujer es algo que está permeado por un lazo que como mujeres compartimos y es la grave violación a nuestra existencia que como género históricamente subordinado hemos sufrido. Partiendo de ahí, de reconocernos a nosotras mismas como sujetos que comparten una historia victimizante, es posible concebirnos como agentes políticos que colectivamente trabajan por un cambio en su situación, la cual es la misma que atañe a todas quienes nos identificamos como mujeres. En ese orden de ideas, las emociones y la memoria son supremamente importantes en esta problemática, pues es a partir de ahí, de las experiencias personales y subjetivas, que construimos una narrativa de violencia común. Lo personal trasciende a la esfera pública, a la esfera política, y las emociones y sentimientos del momento y del pasado se vuelven catalizadores de la lucha por los derechos y la protección de nuestra vida. Gracias a la memoria y las emociones se construye un discurso y una resistencia propias de un pasado compartido. Para enfrentar el problema expuesto anteriormente, se presenta un plan de acción en un lapso de tiempo de 2 años para enfrentar el problema. El plan de acción se divide en 3 etapas: una corta denominada prevenir, una a mediano plazo denominada mitigar y la última a largo plazo denominada proteger. La primera etapa busca prevenir los casos de violencia de género a partir de una aplicación para reportar los casos o los posibles casos de violencia. Esta aplicación, como se habló anteriormente, busca reportar y solicitar ayuda si la mujer presenta riesgo de violencia. El funcionamiento de la aplicación es que se envía una alerta para informar a las asociaciones involucradas con la aplicación y los creadores de la aplicación la condición de la mujer para brindar una ayuda inmediata. Los responsables de esta aplicación son los estudiantes que la creamos y las asociaciones aliadas que puedan brindar ayuda. Por otra parte, también se busca reforzar los procesos feministas barriales. Lo esencial es comenzar en los barrios donde habitamos los responsables del proyecto. Esto con el fin de comunicar estrategias de acción, en este caso la aplicación, y para implementar de manera inmediata en los barrios. Además, se busca informar en la comunidad sobre los procesos feministas barriales ya existentes, con el fin de que las mujeres sientan confianza para pedir ayuda y se fomente una colaboración para prevenir la violencia de género. Por otra parte, para la población de mujeres que no cuenten con un recurso electrónico para reportar los casos de violencia, se busca la implementación de códigos que puedan usar las mujeres para pedir ayuda y estos serán definidos por la comunidad y será divulgada por la misma. La duración de esta etapa es de 2 meses. Ahora bien, para la segunda etapa, que es la de mediano plazo denominada mitigar, se busca hacer un voluntariado por parte de los estudiantes de Derecho con el objetivo de aplacar la violencia por medio de consultorías jurídicas. Estas consultorías tendrán una bonificación y esto será hablando con las universidades donde los estudiantes están con el fin de que puedan validar este voluntariado por prácticas académicas.
Por otra parte, también se busca realizar procesos pedagógicos por parte de las juntas de acción comunal con el fin de informar a la comunidad respecto a signos de alerta que se presenten sobre la violencia de género. Esta etapa tiene un lapso de 6 meses y busca involucrar tanto a las personas de los barrios como a las juntas de acción comunal y a nosotros, las personas creadoras del proyecto. Para la última etapa que se estaría realizando en el último año, denominada protección, se busca crear una sede por parte de la Junta de Acción Comunal y de los procesos feministas barriales para establecer un refugio para las víctimas de violencia de género y a su vez brindar apoyo psicológico a las víctimas. Se busca crear este refugio ya que cuando la mujer presenta violencia de género no puede volver a su casa. Entonces, esta se busca brindar un refugio para las mujeres que no tienen a dónde ir. Ahora, con respecto a nuestra relación con el problema estudiado, entendemos que si bien en un Estado social de derecho como el colombiano, la protección de estos derechos y libertades civiles recae normalmente sobre esta responsabilidad estatal, que en este caso específico se ha mostrado ineficiente, insuficiente, y en cuyos casos existen protocolos de acción, se muestra ineficiente, pues existen alternativas desde el activismo civil y organizado que valen la pena rescatar. Para el caso de cambio del plan de cambio aquí propuesto, el proponer acciones desde el ya mencionado activismo, en primer lugar, pues ayuda a suplir esta carencia de implementación de la política pública, eh, que, que si bien no es la relación óptima entre el Estado y la sociedad, entendemos que resulta que de una responsabilidad del Estado garantizar este bienestar de cada ciudadano. Desde este activismo social organizado se puede suplir, pero solo hasta cierto punto y siempre a modo de remedio inmediato, esta falta de presencia o inoperancia estatal. Sin embargo, y esto es entendible y ya lo mencionamos, esto solo funciona como una medida reactiva y por ello el activismo social organizado debe ir siempre en función de realizar tareas que garanticen y adquieran derechos para las comunidades vulnerables.